¿Me confirman, jóvenes, si ven el note? Yo no, Lick. Todavía no, Lick. ¿No han visto nada todavía? ¿No miran nada? No, no se ve nada. Qué extraño. Siguen sin ver nada. Pues sí, No, ahora sí. Justo acaba Ya. de aparecer. Ya, Lick. Ok. Hay varios problemas que están resueltos, jóvenes, en la guía de problemas resueltos, que yo les dije que para el sábado estuvieran viéndola, pero que por favor véanlo, para que vayamos o vayan trabajando en ella. Vamos a trabajar hoy un par de ejercicios de calorimetría. Vamos a ver si miramos uno más el día. Mañana no va a haber clases. Hasta el viernes, para que quiero que adelanten en los problemas que voy a ir dejando. Y el día viernes vamos a tener tal vez otro más de calorimetría y vamos a hablar de mecanismos de transferencia, más que todo conductividad. ¿Ok? Para que la otra semana pues ya agarremos más de lleno, con más clases, lo que es la segunda, la parte del capítulo 17 final y 18. Ok. Aquí hay una serie de ejercicios ya que quiero que vayan trabajando. Ya saben que tienen que ir trabajando sobre el tiempo, o sea, en esto ya. Aquí solo hay 8. 4 de Sears y 4 de Rennick, pero también van a quedar los que sobren de acá. Ok. Vamos a hacer el problema. Quiero que seleccionen, jóvenes, dos problemas entre el 41 y el 45. Lo que ustedes quieran. Y después van a seleccionar uno entre el 13 y el 51, que posiblemente lo hagamos el viernes por cuestión de tiempo. De aquí quiero que me seleccionen dos, que los vamos a hacer hoy. Y va a quedar pendiente el 13 o el 51. ¿Cuáles quieren que hagamos? Léanos bien. Hay una pregunta, ¿el 41 implica cambio de fase? Vamos a ver. No, lo que implica ahí es la aplicación de lo que es calorimetría nada más. Que la sumatoria de Q debe ser igual a 0. De hecho, todos estos de calorimetría implican eso. Algunos implican cambio de fase. En apariencia el primero no implica un cambio de fase, solamente, pero sí darnos cuenta de que hay una sumatoria de Q entre ellos. Puede ser que el 41 no sea, se pueda abordar con los otros dos y salir solvente. Entonces, jóvenes. El 44, Lick. 44. ¿Y el 45 entonces? El 45, Lick. Los dos. Serían los dos. Okay. Y entre el 13 y el 51, léanlo bien. Para ese quedaría para el viernes. Es una maravilla. 13 definitivamente. 13. Ok. Entonces el 13. ¿Están de acuerdo los demás con el 13? De Resnick, ¿va? Sí, el 13 también. El 51 se parece a uno de los que ya dejó. Si hay alguno que esté en el libro, pues mucho mejor. Que esté en los resueltos en los videos, pues mucho mejor. El 51 puede ser que esté resuelto. Muy bueno también. Ok, entonces, perfecto. Ya elegido, jóvenes, empecemos y trabajemos con el 44. Ok. Lick. Mande. Siempre vamos a hacer un análisis breve del 41 o no. Si quieren hacerlo, lo hacemos al final, cuando ya terminemos lo que estamos haciendo. Sí, pero de acuerdo, creo, pero fíjense, 41 se va a ir implícito, fíjense. Se va a ir implícito en esto. Vamos a ver, ¿qué me piden en el 41? No, Lick, siquiera avancemos con La con los de ahorita y temperatura al final del sistema. Ya se van a dar cuenta por qué les digo que se parece. Temperatura final del sistema. La única diferencia es que ahí no hay cambios de fase, por lo visto, en ningún elemento. Es mucho más fácil que los 44 y 45.
Ok. Veamos. Tratemos de bosquejar lo que va ahí presentándose. En un recipiente de masa despreciable, 0.0 kilogramos de hielo a una temperatura inicial de menos 40 se mezclan con una masa M de agua que tiene una temperatura de 80. Interesante, mire. Tengo un recipiente. Me dicen que desprecie el recipiente, la masa como tal. Por lo tanto, a pesar de que puede intervenir en el proceso, no vamos a decir que no. Pero en ese recipiente hay una cantidad de hielo. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Sí, Lick. Sí, Lick. Ahí tengo hielo. Voy a poner que tengo una masa de hielo de 2.2 kilogramos. Y me dicen que la temperatura inicial, vamos a hacer un diagrama de este así, jóvenes, un dibujito, un bosquejo, y vamos a también hacer un diagrama de temperatura versus tiempo. ¿Ok? Como los que se mostraron en los videos seguramente. Me dice que la temperatura inicial a la que el hielo está es menos 40 grados Celsius. ¿Qué sucede? Viene y se mezclan, dicen, con una masa de agua que tiene una temperatura inicial de 80 grados. Vamos a suponer de que venimos, vamos a dibujar un color más fuerte. Y alguien le echó agua aquí, miren. Ese que está más en azulito fuerte es agua. Y esa cantidad, jóvenes, de masa de agua no la conozco. ¿Estamos de acuerdo? ¿Jóvenes? Sí, Lick, estamos de acuerdo. Lo que sí yo sé de ella es la temperatura inicial a la que viene. ¿Cuánto es? De 80. 80 grados Celsius. No se pierde calor al entorno. Cuando me dicen eso, jóvenes, quiere que la transferencia de calor es única y exclusivamente entre esos elementos. De hecho, debería ser también en el caso del contenedor o del recipiente, pero no interviene. Por lo tanto, se hace presente que la sumatoria de calores es igual a 0. Un ejemplo de calorimetría. O sea, que Q ganado es igual a ¿quién? A menos Q perdido. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Sí, Lick. Sí, Lick. Estas dos relaciones son la misma cosa, jóvenes. Realmente, solo que una está despejada para todo igual a 0 y otra está libre de solamente ese punto. Si la temperatura final del sistema, mire qué interesante. Me dicen a mí que todo el sistema llega a una temperatura de equilibrio. ¿Se acuerdan ustedes del término de temperatura de equilibrio, jóvenes? ¿Cuál es la temperatura de equilibrio? ¿De cuándo hablamos de temperatura de equilibrio? La temperatura donde todo el sistema está en la misma temperatura. Y que no hay transferencia de energía ya porque nadie le puede ceder a nadie. ¿Estamos de acuerdo? Sí. En este Sí, caso, esa temperatura de equilibrio, ¿a qué sería igual a qué? ¿Cuánto es? 20 grados, ¿verdad? Jóvenes, si la temperatura de equilibrio es de 20 grados, ¿qué espero yo que encuentre al final de toda esta mezcla que hizo entre el agua y el hielo? Agua. Agua. Totalmente agua, ¿no? Me preguntan lo obvio, que ya se había deducido, ¿cuál es la masa M del agua que estaba inicialmente a 80? ¿Ok? La masa de agua que estaba a 80 grados. ¿Hasta aquí, jóvenes, todo bien? Sí, Lick. Ahora vayamos Sí, a un hasta ahora análisis todo bien. más crítico, no más crítico, más interesante para ver los procesos que se están dando. Y analicemos, jóvenes, a través de un diagrama temperatura versus tiempo.
La temperatura la vamos a tomar siempre en Celsius y aquí un tiempo T. Vamos a hacer que la horizontal sea un tiempo que puede ser segundos, no importa. Aquí el proceso se va a basar más o menos en la idea general de cómo graficar esto en un diagrama temperatura versus tiempo. Partamos del hielo. Hagamos el análisis sobre el hielo. ¿A qué temperatura inicial está el hielo, jóvenes? A menos 40 grados Celsius. Menos 40, por acá. Aquí en el origen, 0, 0. Yo sé que todo el sistema debe llegar a una temperatura en específico. ¿Cuál es? 20 Celsius. 20 grados Celsius. Voy a decir que voy a trazar una horizontal punteada. Miren, como mi línea de referencia. A 20 grados Celsius. Aquí, se fijan, no estoy poniendo unidades, ¿verdad? La unidad ya está acá. Y hay otra temperatura de mi interés también. ¿Cuál es? Aparte de menos 40 y de 20, que es la temperatura del equilibrio. La temperatura del agua. La temperatura a la que está el agua, más o menos como por acá, vamos a decir. 80. Unos 80 grados Celsius. Ok, analicemos. Algo importante es que todo el sistema debe llegar al equilibrio justamente en algún punto por acá, miren, a 20 grados Celsius. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes, sí o no? Sí, estamos de acuerdo. Veamos lo que sucede del proceso del hielo. El hielo, voy a traer otra línea punteadita aquí. Vamos a suponer que inicia aquí. Tengo la masa del hielo de 0.200 kilogramos. El hielo debe llegar hasta esta temperatura, hasta 20. Sin embargo, no va a llegar de un solo, no es que ver de aquí hasta acá de un solo, ¿no? Mucho cuidado. Me estoy dando cuenta que el hielo debería subir de menos 40 ¿a dónde, jóvenes? A 0 grados. A 0 grados. Aproximadamente aquí, miren. De menos 40 a 0, jóvenes, hay un Q1. ¿Está ganando o perdiendo energía el hielo, jóvenes? Ganando. Está ganando. ¿Ok? Y me doy cuenta que de menos 40 a 0 está ganando debido a un cambio de temperatura o a una variación de temperatura, ¿sí? ¿Correcto? O a un cambio de fase. Cambio de temperatura. Debido a un cambio exclusivamente de temperatura. La ecuación 1. Q1 va a estar regido por la ecuación 1. Aquí quiero que algo importante, jóvenes. Si yo empiezo acá en este momento, cuando justamente el hielo ya llega a 0 grados, la temperatura, según lo que nosotros ya observamos en la teoría, por algún tiempo va a permanecer como, jóvenes. Constante. Constante. Va a permanecer constante hasta que se rompan todos los enlaces o se terminen de formar todos los enlaces y hay un aumento o un decremento de temperatura nuevamente. Pero durante ese momento, jóvenes, el sistema no está sufriendo variación de temperatura. Sin embargo, hay entrada de energía o salida de energía a través de calor. No importa el proceso. Aquí, por cómo estamos, está ganando o perdiendo calor el sistema, el hielo en este caso. ¿Jóvenes? Ganando. Ganando. Está Una ganando pregunta, calor. chicos. Justamente cuando el sistema llega a este punto, a este primer punto aquí, lo voy a hacer en otro color. Quiero que me digan algo. Ahí. ¿Qué tengo ahí, jóvenes? ¿Hielo o agua? O empiezo a tener pequeñas, pero muy pequeñas, actividades de agua líquida. De líquido. Pues se supone que cuando llega a ese punto se empieza a derretir el hielo, ¿verdad? Entonces, Ojo, se empieza a derretir, pero es tan poco que yo puedo decir que casi el 100%
¿Es hielo o es agua? Bueno, en ese caso sería hielo, porque empezaría Hielo. a derretir. Correcto. ¿A qué temperatura, jóvenes? Los 0 grados Celsius. A 0 grados. Miren qué interesante. A ver por qué les pregunto eso. Si a mí me dicen que quieren tener hielo, pero no me dicen a qué temperatura, yo sé que con solo llegar ahí a ese punto, ya sea que venga por de agua y quiera congelarlo, ya tengo casi 100% de agua, perdón, de hielo a 0 grados. Ahora, el sistema va a empezar a ganar energía, tanto así que va a llegar a otro punto, miren, a otro punto, donde aquí, jóvenes, otra vez, ¿estoy a qué temperatura? 0 Siempre en grados 0 grados. Celsius. 0 grados Pero Celsius. ahora, ¿qué tengo? ¿Aproximadamente qué? ¿100% de qué? Agua. De agua. De agua líquida. O de agua, como dice su compañera. ¿A qué temperatura? 0 grados Celsius. A 0 grados. Miren, jóvenes, entonces en este tramo, en todo este proceso, ¿qué es lo que estoy obteniendo aquí, jóvenes? ¿Qué tengo ahí? Un cambio de fase. Un cambio de fase, ok. Pero ¿qué tengo ahí? ¿Una mezcla de dos sustancias en diferentes estados o solo una sustancia en un estado? Una fusión. Se está derritiendo hielo, ¿no? O se está formando hielo, depende para dónde vaya. En este caso, como estoy ganando energía, estoy derritiendo hielo. Pero durante este proceso, jóvenes, en todo este intervalo constante, yo tengo una mezcla de ¿qué? De hielo y agua. De hielo y agua, que en algunos casos se va a estar derritiendo agua o se va a estar formando hielo, depende de dónde esté más cerca. Jóvenes, ¿a qué temperatura o qué temperatura puedo decir yo que está un sistema si yo observo que lo que tengo allí es hielo y miro que hay agua? ¿Qué puedo asegurar? ¿A qué temperatura aproximadamente está el sistema? Si yo veo una combinación de hielo y que también hay agua coexistiendo. A 0 grados. A 0 0 grados. grados. Es simple. Es como que tengan ustedes agua líquida y miren que está saliendo vapor. Y digan, bueno, eso debe estar a 100 grados, porque hay agua, todavía hay agua líquida y está presente el vapor en el sistema. ¿Se dan cuenta, jóvenes? Ojo, en ese caso, en el caso del agua. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, Luke. En este caso, jóvenes, me doy cuenta que todo el agua se va a convertir, que todo el hielo se va a convertir en agua. Por lo tanto, toda la masa interviene en el proceso. Puede ser que haya momentos, jóvenes, que no todo el hielo se convierte en agua, o viceversa, o no todo el agua se convierte en hielo. Quiere decir que yo solamente voy a trabajar con aquella cantidad de agua o de hielo que se vio afectada en el cambio de fase. La que no se dio afectada en el cambio de fase no la puedo incluir. No sé si me voy a entender. Bueno, lo vamos a entender con el siguiente ejercicio que ustedes escogieron. ¿Ok? Bueno, jóvenes. Aquí el hielo sigue ganando energía. Y aquí, jóvenes, tengo un ¿qué? Un Q ¿qué? Un Q2. ¿Les parece? Sí. Ahora, ¿ese Q2 se debió a qué? ¿A un cambio de fase o a un cambio de temperatura? A un cambio de fase. Miren, entonces aparece ya combinado el otro. ¿Miren? Ahora, sin embargo, el sistema no se va a detener ahí. ¿Hasta dónde quiere llegar? Hasta los 20 grados Celsius. Sigue ganando ahora. Miren, una vez que todo se convirtió en líquido, va a volverse a registrar un cambio o una variación de temperatura. Y este va a ser un Q3, miren. Y ese Q3, jóvenes, se va a deber a un cambio de fase o a un incremento en la temperatura. Incremento en la temperatura. En este caso, un incremento. Miren, ¿cuántos Q tengo para pasar de menos 40 el hielo hasta llegar a 20 grados? ¿Cuántos Q intervienen en el proceso del hielo para convertir hielo de menos 40 a agua a 20 grados? 3. 3. ¿Y ellos ganan o pierden? Ganan energía.
Entonces está en este lado, ¿no? En el Q ganado. Muy bien, jóvenes. Muy bien. Jóvenes, el primer tramo de variación de temperatura, ¿de dónde es? ¿De menos 40 a cuánto? A 0. A 0. ¿Y el segundo? El caso del Q3, perdón. De 0 a 20. De 0 a 20. Y en el Q2 no hay, ¿verdad? Porque ese se rige por la ecuación 2. Ahora vamos al otro lado, jóvenes. Allá no vamos a revolver todo esto. Vamos por partes. Aquí, ¿qué tengo, jóvenes? En este punto. Tiene la temperatura inicial del agua, que es de 80 Celsius. Del agua que se mezcló con el hielo, ¿no? Esta, obviamente, jóvenes, la temperatura final del sistema debe estar entre las temperaturas iniciales de los otros sistemas. No puede ser que la temperatura final sea mayor a 80 o sea menor a menos 40, porque entonces es rara la transferencia, ¿no? Debe haber otro elemento por ahí con mayor energía y con una temperatura mayor para que eso ocurra. Pero siempre, al final, todo debe estar entre la temperatura más baja y la temperatura más alta en el proceso del equilibrio del sistema. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Rick. Eso lo podemos tomar hasta por lógica. Ok, el agua baja de 80, el agua líquida que se metió ahí, baja de 80 a 20. Hay un cambio de estado en este tramo para esta agua, joven. No. De estado no. Solamente no? hay pérdidas. Hay pérdidas debido a un incremento o a una variación de temperatura. Este para mí va a ser el Q4. No importa, le voy a poner Q4. Nada más que el Q4 es el que pierde, ¿sí o no, jóvenes? Así es. Si yo aplico esta ecuación me doy cuenta que al final aquí va a aparecer la temperatura que ando buscando, que es, la masa que ando buscando. Entonces vamos por partes, jóvenes. Ya identificamos. ¿Les pareció bien el dibujo? Ilustrativo de lo que estamos viendo. Perfecto. Aquí a nosotros nos dimos cuenta de lo que sucede cuando dibujamos esto, pero no nos hemos dado cuenta del todo cuántos Q ocupamos y quiénes son ganados, quiénes perdidos. O alguien me puede decir, profesor, ¿pero puedo usar esta ecuación? Sí, también, ponga todos los Q a este lado, no hay ningún problema, súmelos todos. Ellos solitos van a ir dando los signos siempre y cuando nosotros también tengamos cuidado de eso. Partamos entonces, ¿lo hacemos con qué relación, jóvenes? ¿Con todos los Q a un solo lado o con Q ganado igual a menos Q perdido para ahorrarnos ciertas despejes? Q ganado A veces igual a Q perdido. no siempre nos los podemos ahorrar, ¿verdad? Pero a veces sí. ¿Nos quedamos con este? Sí, suena bien. Sí, con ese. Ok, lo voy a poner así, miren. Tal vez dirán, bueno, lo vuelve a poner el profesor y lo vuelve a poner. No importa. Quiero que les quede grabado cómo funciona. Q ganado. ¿Quién gana? El hielo. ¿Cuántos Q tiene el hielo? Tiene 3 Q. Q1 más Q2 más Q3. Q3. Eso es igual a menos. ¿Quién pierde? El Q4. El Q4 del agua. Y voy por partes ahora, jóvenes. Q1. Q1 es este tramo que está acá. Se rige por la ecuación 1. ¿Sería la masa de quién? Del hielo. Del hielo. Masa del hielo. Por el calor específico de quién? El hielo. Del hielo. De hecho, búsquenmelo. Quiero que me den el C del hielo. Ojo, el C del hielo no es el mismo que el C del agua. ¿Cuánto es el C del hielo? Y voy a anotar aquí el C del agua también porque lo vamos a ocupar en algún momento. Ese ya sabemos que es 4190. C del hielo es 2100. 2100. Kilogramo Kelvin. Búsqueme también de una vez, porque estoy viendo que lo vamos a ocupar, el calor latente de fusión, porque estamos en la zona de fusión, que ahí ya sea que se esté fundiendo el hielo o se esté solidificando, ocupamos el mismo LF. ¿Cuánto es el LF del agua? Busque el LF para el agua. No olvides que el hielo al final es agua, ¿no?
¿Cuánto es el calor latente de fusión del agua? 334 por 10 a la 3. 334 por 10 a la 3 joules sobre kilogramo, ¿verdad? Es correcto. Muy bien. Vamos aquí. Ya tengo la masa, bueno, ya sé cuánto es la masa de hielo, 2,2 kilogramos. Ese del hielo. Y aquí es donde viene la parte importante. El cambio de temperatura para Q1. T final menos T inicial que viene el hielo. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Sí, ¿Cuál sería sería el T final, jóvenes, de Q1? el 0. 0. ¿Tanto están de acuerdo? Porque vamos de menos 40 a 0. Sería 0 menos, el menos es de la ecuación. ¿Cuánto es la temperatura inicial que viene el hielo? Menos Menos 40. 40. Menos 40 y menos por menos se vuelve más, mire. Y 0 más 40 es 40. Quedó positivo, que es lo que yo espero, mire. Ya vamos a sustituir eso. Más, ya tengo el Q1. Q2, ¿el Q2 se debe a qué, jóvenes? A un cambio de fase. Entonces, en la ecuación 2. Aquí decido el signo, yo lo decido. Como el sistema está ganando energía, entonces es positivo o negativo. Sería, Positivo. si está ganando, positivo. Positivo. ¿Ok? Leak. La masa sigue siendo, toda la masa está transformándose, jóvenes, en el cambio de estado, ¿sí o no? Yo sé que aquí hay hielo y ya empieza a haber agua, pero estoy transformando toda la masa de hielo que tenía originalmente, ¿sí o no? ¿Todo ese hielo se va a convertir en agua? Esa es la pregunta. Sí. Según el proceso, sí. Entonces mantengo Leak, una MH. pregunta. Sí. No debería, bueno, al menos yo creo que el signo lo indica el sistema, no nosotros, como usted dijo que yo elegí el signo. No, en el caso, o lo puedo. en el caso Ujú. del cambio de fase, no. Nosotros elegimos el signo. Tenemos que estar conscientes de qué está pasando en el proceso, si está ganando o perdiendo energía. No, Si estoy por eso por decía eso, el esquema. ¿mande? No, por eso decía que el esquema es el que determina. No, claro. Claro, el esquema que yo dibuje, la dirección de la flechita me dice lo que está pasando. Y de ahí mismo el signo ya está decidido, claro. Para que yo se los hago, les recalco para que no se les vaya a ir por alto. Ok. Ok. El hielo todo se está convirtiendo, entonces mantengo la masa del hielo. Ojo, recuerden que el decir aquí hielo no significa nada, porque la masa es una cantidad escalar. Simplemente me estoy diciendo cuánto se está convirtiendo. Y como todo se está convirtiendo, la masa del hielo, ¿por quién, jóvenes? El calor, ¿cómo se llama? Calor latente de fusión. Más, sigo siempre sumando todos los calores, el Q3. El Q3, jóvenes, se debe a un cambio de fase, ¿verdad? O a un cambio de temperatura. Un cambio de temperatura. Cambio de temperatura. Ok. Sería MC delta T. ¿La masa de quién, jóvenes? En este Masa caso del sería hielo. la masa. Pero siempre sería la masa del hielo. Siempre sería la masa del hielo, jóvenes. Ya sé que aquí ya no es hielo. Yo ya sé que no es hielo. Pero es la masa que estoy trayendo desde acá. Si pongo la masa del agua, puedo confundirme con la otra masa, acuérdense. Dice, bueno, este proceso es para la misma sustancia que viene del hielo. Solo que yo sé que aquí ya no es hielo. Ya es agua. Pero ¿quién me compensa eso? La masa no, me lo va a compensar las otras variables. Como por ejemplo el C de quién voy a usar aquí, jóvenes. Del agua. Del agua. ¿Está claro, jóvenes, sí o no? ¿Se entiende? Celic. Ustedes pueden poner las variables siempre cuando ustedes le entiendan. Yo sé que aquí ya no es hielo, pero el problema es que la masa no es una propiedad que me diga si es hielo, si algo es hielo o no. Simplemente la masa es masa, cantidad de materia. Le pongo el hielo le pongo H para saber que desde ahí viene. Pero aquí ya yo sé que en el Q3 ya no es.
hielo, es agua. Y la temperatura es temperatura final menos temperatura inicial, en ese caso, del agua de este tramo. La final, ¿cuánto sería, jóvenes? En este último tramo de Q3, a ver. 20. ¿Y la inicial? 0. 0. Cuidadito, me van a decir que menos 40. Ok, cuidadito, porque eso ya le corresponde a Q1, ya lo pasamos. Ok, ahora igual a menos el Q4. Ok, el signo ya está dado. El Q4 se rige por la ecuación 1 también, MC delta T. Y en este caso es la masa de agua. Aquí se le llame agua, ¿se fijaron? Para no confundir con el MH, ¿se dieron cuenta? Ahora, esta masa de hielo es la que yo no conozco, ¿sí o no, jóvenes? Perdón, esta masa de agua es la que no conozco. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Por el C de quién? Del agua. Del agua. Por el cambio de temperatura de ahí, ¿y ahí cuál sería? T final menos T inicial de ese tramo de agua. ¿Qué les parece si le damos valores o despejamos de un solo masa del agua? Bueno, fíjense que le voy a poner aquí masa del agua prima. Y aquí, no, sí, y aquí TH prima. Por una razón, por este. Para no confundirnos con este, mira. Ok. Mi única incógnita aquí es la masa del agua. ¿Qué está haciendo, jóvenes? ¿Qué le estorba la masa del agua aquí? El C y delta T. Y el signo, ¿no? Ajá, y el signo. Ok. ¿Le metemos números a esto o hacemos el despeje así y después le metemos números? ¿Cómo quieren? Mejor despeje con variables. Mire, este lado queda igual, ¿no? MH, CH, T menos T sub 0H, más masa de hielo por calor latente de fusión, más la masa del hielo por el C del agua, por la diferencia del tramo 3 que yo llamé H2O, todo eso entre negativo C del hielo por, perdón, C del agua por temperatura menos temperatura inicial del agua primado, que es el agua que es la que viene o la que está perdiendo energía. ¿Estamos bien hasta ahí el despeje, jóvenes? Rápido, ¿no? Sí. Ahora metámosle valores. Masa de hielo, ¿cuánto era la masa del hielo? De 0.200 kilogramos. No voy a omitir las unidades para que no me quede tan grande. El C del hielo. 2100. 2100. Temperatura final del hielo en el primer proceso. En Q1. 0, ¿no? 0. Menos 40, ¿sí era, jóvenes? Sí. Más masa del hielo otra vez. ¿Punto cuánto, jóvenes? 200. Por el calor latente. $134 por 10 a la 3. Más masa del hielo otra vez, 0.200. Pero ahora por el C del agua, 4190. Por el cambio de temperatura del tramo 3, que sería, ¿cuál es la temperatura final en el tramo 3, jóvenes? 20, ¿no? Sí, 20. ¿Y la inicial? 80. No. 0. Inicial de 0. 0. Recuerden que estamos en la parte todavía los de arriba, ¿no? Ah, sí. Mi error. El 4 le pertenece a este. Aquí sería menos
4190 por T final 20 menos aquí sí cuánto 80 era Ahí sí 80. 80. Sí. Y se fijaron que esto queda positivo menos por después que esto queda negativo da más. Póngame esto dentro de un paréntesis así para que no se confunda. ¿Cuánto es la masa de agua que debe haber para que todo ese proceso ocurra tranquilamente? Salió 0.399. Cerrado, así. 399.2. Ah, ok. 3 cifras quiero nada más. 199, ¿qué? ¿Unidades? Kilogramos. Confírmenme, jóvenes. Calculen y confirmen. Sí, eso da. Sí. Qué interesante. A mí Miren, también me dio lo mismo. la cantidad de agua es mayorcita un tanto, pero miren qué fuerza tiene como para llevar a la temperatura ese punto. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? No, todo claro. Claro, pero largo, ¿no? Ojo, jóvenes, no les vaya a dar pereza de hacerlo, por favor. Que a veces lo que uno le diga, ya sé lo que tengo que hacer, y dice, y su cerebro le dice a uno, no, ya sabes, con que sepa suficiente, no lo hagas. Y ya perdemos el montón de puntos, ¿verdad? No omitan pasos. ¿Podemos pasar al siguiente ejercicio, jóvenes? Sí. Quiero que lo leamos. Bueno, lo voy a ir leyendo, lo voy a ir dando lectura y ustedes van anotando las variables. 45. Una pieza metálica de 6 kilogramos de cobre. Miren, ok, tengo una masa de cobre de una pieza que es de 6. Pongan M de cobre igual a 6 kilogramos. Está sólida, miren. A una temperatura inicial T. Desde ahí, desde que solo me dan la variable, ya me imagino que quieren preguntarme esa temperatura. Jóvenes, para ser todavía más estrictos, para no confundir con T final, pónganle esto temperatura inicial del cobre. Así, miren. Esa va a ser nuestra incógnita. T sub 0 del cobre. Se coloca con 2 kilogramos de hielo. Ok, tengo una masa ahora de hielo. Pónganle MH, que se encuentra inicialmente a menos 20 grados. Temperatura inicial del hielo, menos 20 grados. Temperatura inicial del cobre, no la conozco. La masa del metal de cobre, 6 kilogramos. Y la masa de hielo, 2 kilogramos. ¿Estamos bien hasta ahí, jóvenes? Sí, Luke. Sí. Se van a mezclar. El hielo está en un contenedor aislado de masa despreciable. Perfecto. Me evitan problemas y me dicen que no tome en cuenta el contenedor o el recipiente donde está el hielo. El termo o lo que ustedes quieran ahí. Lo omitimos. No nos interesa. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Sí, Luke. Sí. Y no se intercambia calor con el entorno. Desde ahí, jóvenes, que me dicen que el intercambio solo se da entre el hielo y el metal, automáticamente empiezo en calorimetría y digo que la sumatoria de Q es igual a 0 o que Q ganado igual a menos Q perdido. Después de que se alcance el equilibrio térmico, ¿qué significa alcanzar el equilibrio térmico, jóvenes? Que todo el sistema esté a la misma temperatura. Todo el sistema está a la misma temperatura. Dice que después se observa que se alcanzó el equilibrio térmico. Después que se alcanzó el equilibrio térmico, hay 1.20 kilogramos de hielo y 0.80 kilogramos de agua líquida. Mire, interesante. La pregunta, como es la obvia, ¿cuál es la temperatura inicial del cobre? Jóvenes, se alcanzó el equilibrio térmico, todo llegó a la misma temperatura, pero alguien ahí observó o se observa que hay hielo, una cantidad de hielo coexistiendo con una cantidad de agua. ¿Cuál es la temperatura a la que llegó el sistema entonces? 0. 0 grados. Hubo de haber llegado a 0. Si ambos están coexistiendo, quiere decir que la temperatura de equilibrio térmico
es 0 grados, porque hay una cantidad de hielo y una cantidad de agua líquida. Entonces ya sé cuál es la temperatura final. A veces no nos las dan directamente, pero está implícito, jóvenes. ¿Se dieron cuenta? Ah, pero me doy cuenta también de algo interesante, que solo una cantidad de todo el hielo de los 2 kilogramos sufrió un cambio de fase. ¿Cuál fue esa cantidad? 1.20 o 0.80. 0.80. 0.80. Quiere decir que cuando 0.80. yo haga el análisis, a la única que le voy a aplicar, a la única cantidad de masa que le voy a aplicar, lo del cambio de fase va a ser a 1.20 o a 0.80. 0.80. A 0.80. A 0.80 porque fue la que se derritió. Miren qué interesante, jóvenes. Ok, pero vamos a plantear los dibujos. Creo que salimos. Sí, vamos a ver salir solvente. Ok. Dibujo. Tengo una especie de hielera. En esa hielera que tengo, jóvenes. Cobre y hielo. Hielo, vamos a suponer que está hielo. Ok, la hielera no entra en el proceso, todo se da entre ellos. ¿Cuánto es la masa de hielo? De 2 kilogramos. 2 kilogramos. Lo voy a poner aquí abajo. 2 kilogramos. La temperatura inicial a la que viene el hielo, Menos 20 grados Celsius. menos 20 Celsius. Dice que también hay un trozo de metal, de cobre, que conozco la masa. ¿Cuánto es la masa de ese cobre, jóvenes? 6 kilos. 6 kilogramos. 6 kilogramos. La temperatura inicial a la que viene ese cobre, Es la esa que es mi, no bueno, la esa que es mi incógnita, ¿no? desconocemos. Esa es incógnita. ¿Estamos bien, jóvenes? Esa es mi incógnita. ¿Estamos claros? Sí, Luke. Después de cierto tiempo, el sistema, jóvenes, llega a lo que es el equilibrio. Miren, llega al equilibrio. En el equilibrio, jóvenes, nos damos cuenta de que hay una cantidad de masa de hielo que ha quedado, pero también hay agua en estado líquido. De los 2 kilogramos, el total es eso. Y también mantenemos el cobre. Todo eso llegó al equilibrio térmico. ¿A qué temperatura fue eso, jóvenes? A 0 grados Celsius. 0. A 0 grados Celsius. ¿Por qué? Porque a esa temperatura coexiste el sistema. Me ha quedado una cantidad de masa de hielo que voy a llamar M', para no confundir con todo el hielo, de 1.20 kilogramos. Y una masa de agua se ha convertido en agua, valga la redundancia, que es 0.80 kilogramos. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Sí. Sí, Luke. Perfecto. Ya tengo esas deducciones ahí. Ahora me voy a la parte que a mí me da todas las, o la mayor parte, o todas las pautas, mejor dicho, para poder trabajar el sistema. Dibujemos entonces, jóvenes, nuestra gráfica de temperatura versus tiempo. Temperatura en Celsius, tiempo segundo. Bueno, el tiempo ahí solo nos sirve como representación. Ok. Y veamos todos los elementos. Me doy cuenta de algo interesante. La temperatura a la que está el hielo originalmente, ¿cuánto es, jóvenes? Menos 20 grados Celsius. Menos 20. Ok. A esa temperatura está el hielo. Me doy cuenta, jóvenes,
que el hielo debe subir, obviamente, a 0, ¿no? ¿Estamos de acuerdo, Sí, chicos? Sin embargo, no solamente se va a quedar aquí, porque aquí tendría casi 100% de hielo a 0 grados. ¿Se acuerdan de eso? Ya habíamos hecho ese análisis. Y si se va al otro extremo, tampoco está en el otro extremo, ¿sí o no? Tampoco estamos hablando de que sea 100% de agua a 0 grados. De hecho, hay una combinación de ¿cuántos, jóvenes? De 1.20 de hielo, ahí es igual al equilibrio térmico, y de 0.80 de agua. ¿Qué hay más, jóvenes? ¿Agua o hielo en esa mezcla? Más hielo. Más hielo. Si yo pongo aquí el centro como el punto 50 y 50, ¿cuánto equivaldría más o menos esto en porcentaje, jóvenes, de todo el total? Uno. ¿Cuánto sería del 100%? ¿Cuánto es agua, más o menos? El kilogramo. 50. No, el 50, no. Dividan 0.8 entre 2. Va a ser 40%. Como el 40%, jóvenes. Un 40% de agua. Y el 60% es hielo. ¿Dónde estoy más cerca? ¿Del punto de 0 grados del hielo o del punto de 0 grados de agua líquida? Solo para tomar una referencia del punto, jóvenes. Nosotros estamos haciendo una referencia de dónde podría estar ubicado la mezcla. ¿Hasta dónde llegó? Más cerca del hielo. Entonces, como por acá podemos decir, miren. ¿Les parece, jóvenes? Por aquí podemos decir que está 1.20 de hielo y 0.80 de agua. En la zona de mezcla quedó, ¿se fijaron? ¿Ok? Sí. Aquí, ese es el punto de equilibrio. ¿Cuántos Q, jóvenes, hay en el proceso del hielo de ir de aquí, jóvenes, hasta acá, hasta donde está este puntito aquí? ¿Cuántos Q hay, jóvenes? Serían 2. 2. 2Q. Un Q1 y este pedacito es un Q2. Pero este pedacito del Q2, jóvenes, interviene todo el hielo o solo una parte. Solo una parte. ¿Cuál? ¿El 1.20 o el 0.80? Solo el 0.80. Interesante, ven. Desde ahí ya tengo que ser bien cuidadoso cuando haga el análisis de calores. Yo sé que el hielo ganó. De aquí de menos 20 a 0, toda la cantidad de hielo ganó, los 2 kilogramos. Pero en este último tramo, solamente 0.80 kilogramos que eran hielo se convirtieron en agua. Los otros 1.20 no ganaron energía durante ese proceso. ¿Se entiende lo que estoy hablando, chicos? Sí. Cuidadoso, ¿verdad? Veo que qué interesante este detalle. Ahora, hasta ahí llegamos. Ahí va a llegar todo. Ahora vámonos, jóvenes, al recipiente, al cobre. ¿Cuál es la temperatura que venía el cobre? No tenemos idea. ¿Verdad que no tenemos idea, jóvenes? No. Así es. Sin embargo, yo sé que estaba en estado sólido. Quiere decir que la temperatura no puede ser mayor a los 1000 grados. Porque está en estado sólido. Debería estar entre menos lo que quiera, porque el cobre a ciertas temperaturas por debajo de cero sigue siendo hielo. Sigue siendo sólido, perdón. No le afecta. Entonces, jóvenes, ¿hacia dónde va a ir el cobre? ¿De aquí hasta dónde? Hacia 0 Hacia grados. abajo. Hacia cero. Y a él no va a sufrir ningún cambio de fase durante ese proceso. Él está inmune. Él, mientras no sobrepase los 1046 grados, no se convierte, 1080 grados no se convierte en líquido. Y está en sólido, y la temperatura, en vez de subir, baja hasta acá, sigue estando en sólido. Entonces este es el Q3. Y el Q3 entra en el Q ganado o perdido. 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 ¿Quién lo pierde? El cobre.
Y ya está nuestro análisis hecho, jóvenes. Lo planteamos, lo damos planteadito y ustedes lo terminan. ¿Cuánto falta? Ya nos pasamos. ¿Me regalan 3 minutos más, jóvenes? Dele, viaje. Q ganado menos Q perdido. ¿Quiénes están ganando? Los del hielo. ¿Cuántos Q hay ahí? 2 Q. Q1 y Q2. Igual a menos Q perdido, Q3. No hay más. Veamos, ¿quién es Q1? Este que está acá. Se rige por la ecuación 1, que es un cambio de temperatura. ¿Masa de quién, jóvenes? Del hielo. Del hielo. ¿Por el C de quién? Del hielo también. Ya lo conocemos, ¿no? Alguien ya lo había dado la vez pasada. ¿Cuánto era el C del hielo? 2100 me dijeron. Sí, 2100. Incluso ya conocíamos, como esto es hielo y es agua, también me interesa el calor latente, ¿no? 334 por 10 a la 3 me dijeron que era, ¿verdad? O 3.34 por 10 a la 5, como quieran ustedes ponerlo. Ok, sigamos. Por el cambio de temperatura que tiene el hielo, ¿de dónde a dónde sería ese cambio, jóvenes? ¿Quién esté final durante ese cambio? El final, 0. 0. ¿Y el inicial? Menos 20. Entonces, y por el signo se vuelve más 20, ¿no? Positivo. Ya lo vamos a resolver. Más Q2, aquí viene la parte importante. Se sigue ganando, ¿no? Se toma positivo. Pero ahí lo que hay es un cambio de estado, un cambio de fase. Cambio de estado le vamos a decir. Porque el término cambio de fase no es más, más riguroso. Tiene que ver siempre con que puede haber un cambio de fase en un mismo estado de la materia. Jóvenes, entonces, positivo o negativo. ¿Se gana o se pierde energía? Ya me lo había dicho André, creo, ¿verdad? En la observación anterior. ¿Se acuerda? Sí, ¿Positivo, André? Se gana. Así es. Se gana. Aquí es donde viene la parte importante. Pero ¿quién ganó ese calor? La masa del agua. Sería la masa del agua. La masa que solo... La cantidad de hielo que se convirtió en agua, que se ve de 0.80. Cuidadito, me meten otra que no es ahí. Si me meten el 1.20, planchan, porque el 1.20 sigue siendo hielo. No ha subido transformación. Y si me meten los 2 kilogramos, me están diciendo que el sistema llegó todo al otro punto. Y no es así. ¿Se dan cuenta, jóvenes? Sí, hay que ser meticulosos. Y lo podemos ver hasta por porcentaje, no hay problema. Ya me lo calcularon. 0.80 entre 2 o 1.20 entre 2 les va a dar 60. Ok, por el calor latente de fusión, miren. Ya lo tengo. ¿Hay más jóvenes ahí? Ya no, ¿verdad? Menos, ahora vámonos con el cobre, Q3. ¿Es la masa de quién? Del cobre. La masa Por del el cobre. C del cobre. ¿Cuánto era el C del cobre? Tampoco me lo dieron, ¿va? Creo que Richard lo había buscado. Sí, sí. ¿Cuánto era el C del cobre? A veces no lo anotamos de un solo porque necesitamos ver si lo encontramos. ¿Cuánto era? 390. Perfecto, jóvenes. Me gusta que estén en clase. Por el cambio de temperatura del cobre en este caso. Y aquí está implícito la temperatura que ando buscando. Ok. Ahora, desarrollemos eso. MHCH por delta T, delta TH sería, más masa del agua que se convirtió del hielo que se convirtió en agua, es igual a menos masa del cobre por el C del cobre por la temperatura final del sistema. Pero ¿cuánto es la temperatura final, jóvenes? Para el cobre. Más, porque menos por más da menos. 0, esta se hace 0, ni que vamos a tomar en cuenta. Masa del cobre por el C del cobre por la temperatura inicial del cobre. ¿Se acuerdan que es el menos por el menos que sale de la ecuación? Recuerden que esto es T final menos T inicial del cobre, ¿no? Menos por más da menos.
se hace 0 porque T inicial es 0, T final es 0, donde llega, menos por menos da más del sistema. ¿Qué es lo que hago ahí nada más? Despejar para la temperatura inicial, mire. Todo eso queda igual aquí arriba, ya lo vamos a sustituir. ¿Todo eso entre cuántos, jóvenes? ¿Están de acuerdo que así quedan? Sí. Démosle Sí, valores a eso. Masa del hielo. Esa es toda la masa. Aquí es toda la masa de hielo que venía. ¿Cuánto era? 2, ¿verdad? 2 kilogramos, sí, 2 kilogramos. El C del hielo, 2100. Cambio de temperatura, final que es 0, menos 20 que era el inicial, se vuelve más. Más la masa del agua que se transformó, ¿cuánto fue? 0.8 nada más, ¿verdad, jóvenes? 0.80, ¿estamos claros? Sí. Sí, Por 234 por 10 a la 3. Todo eso entre la masa del cobre. ¿Cuánto era la masa del cobre, joven? Era de 6 kilogramos. 6, ¿verdad? Sí, Por el C del cobre, que es 390, me dijeron. A ver, jóvenes, ¿a qué temperatura inicial venía ese cobre? ¿A qué temperatura inicial venía ese cobre? a mí me dio 150.085. Ok, 150, 3 cifras significativas. ¿Alguien que me confirme ese valor, jóvenes? Yo se lo A confirmo. mí también me dio eso. 150, ¿qué, jóvenes? Sí, eso. Grados centígrados. Celsius. ¿Así? Celsius. No, ¿Por qué no? Porque eso porque varía de no temperatura. estamos Porque no es una variación, ¿no? Este ya es un cálculo que sale directo de una temperatura que se despejó de ese punto. Entonces, copio el símbolo acá. ¿Quiere decir que eso en Kelvin cuánto es, jóvenes? Súmenle 273. 423 Kelvin. Ahí sí, ¿verdad? Directa. Ahí tengo que utilizar la conversión de 273. Si hubiera sido un cambio, un delta, ¿cuánto hubiera sido eso en Kelvin? 150 Kelvin. 150. ¿Ok? Miren, Sí, bonitos estos dos ejercicios ilustrativos. En la guía de problemas resueltos hay varios muy buenos también. Entonces el día viernes vamos a trabajar con el de la marmita y vamos a introducir uno de transferencia de energía, lo que es calorimetría. Perdón, conducción. Ok, más que todo conducción. Sí. Creo que podremos hacer el análisis del 41. ¿Quiere hacer Ahí la de rapidito. 41? Sí. Hagámoslo. Dice, una olla con una masa de 0, una olla de cobre, me dan el cobre y me dan su, voy a dibujarlo aquí, lo puedo dibujar encima, ¿va? Aquí lo voy a dibujar. Miren, tengo una olla de cobre, me dan obviamente su masa de la olla de cobre. Me dicen que esa olla de cobre, jóvenes, contiene una cantidad de agua. Me dan también la masa del agua. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, señor. Sí. Y ambos están están a una temperatura de 20 grados. Ah, ok. Tanto el agua como no va a ser en verde, tanto el agua que está contenida en ese recipiente como la olla de cobre
tienen una temperatura inicial, ambos, le voy a poner temperatura del cobre y temperatura del agua, de 20 grados Celsius. Y dice que un bloque, ok, aquí un bloque de 0.250 kilogramos de hierro, me dan el material también, jóvenes. Ahora que tengo que buscar el C del cobre, el C del agua, el C del hierro, para empezar, ¿va? Hay que ver si ocupamos algún LF o algún LB. Y me dan la temperatura a la que viene el hierro, miren. Se deja caer en la olla, miren, dejé caer un hierro ahí. Que me dan la masa del hierro. ¿Cuál es el símbolo del hierro, jóvenes? Fe, ¿verdad? Y me dan la temperatura inicial del hierro, miren. 85 grados Celsius. Jóvenes, si la temperatura de 85 es la máxima y la de 20 es la más baja, la temperatura que yo espero del sistema de equilibrio debe estar en medio de esas dos. No debe ser mayor a 85 ni menor a ¿qué? Jóvenes. Ni menor a 20. Ni menor a 20. De los tres elementos que están involucrados, el hierro, el cobre y el agua es la más sensible con respecto a cambios de temperatura, sí. Pero el agua, si está a 20 grados, ¿en qué temperatura está? ¿En qué estado está el agua? Líquido. Está en estado líquido. ¿Y si no pasa de 85? Se mantiene en estado líquido. Y ni siquiera me preocupo, el hierro va a seguir siendo sólido y el cobre va a seguir siendo sólido. A veces es importante, jóvenes, tener una idea de cuáles son los puntos de fusión de algunos elementos. Por ejemplo, el hierro, su punto de fusión es cerca de los 1400 grados de fusión. O sea que para volverlo líquido debería venir a unos 1400 y pico grados. No es el caso. Y el cobre funde un poquito menos, pero estaba hablando de 1080 grados. O sea que 85 grados no es nada para ellos. De hecho, jóvenes, hay una definición muy propia de los elementos que me dicen qué tan caliente puedo decir que está algo. Porque para mí 85 grados puede ser caliente. Yo me puedo quemar a 85 grados. Tal vez no tan bruscamente, pues nos podemos quemar, ¿sí o no? O sentir esa sensación de incomodidad en la piel. Sí, Rick. Pero 85 grados para el hierro no es nada. ¿Me entienden a lo que lo quiero llegar? Sí. Sí, Rick. No recuerdo ahorita con exactitud cuál es el porcentaje, pero se me ha olvidado. Creo que está hablando de estar como cerca del... No me acuerdo si no es la mitad, es más arriba. Creo que es cerca del 80% del punto de fusión del elemento. Cuando se está cerca del 80% del punto de fusión, se dice que está caliente para ese elemento. Ok, por ejemplo, si el aluminio funda 660, el aluminio puro, ¿cuánto sería el 80%, jóvenes? Como dijo Lick, no lo escuché bien. ¿Cuánto sería el 80% de 660 en temperatura? 528. 528 más o menos. Quiere decir que cuando ya está cerca de 500 grados, para el aluminio ya esa es una temperatura caliente. Una temperatura a considerar, porque está acercándose al 80% de su temperatura de fusión. Quiere decir que para el hierro, ¿cuál sería, jóvenes? Multipliquen 0.8 por 1400. 1120. 1120. Y este viene a 85. ¿Qué le podrá hacer? Ni cosquilla, pa. ¿Me entiendes? Sí, Lick. Esa relación es importante porque depende de cada uno. Para nosotros eso es caliente. 100 grados, 200 grados, eso es terrible. ¿Ok? Si alguno usa cautín, yo sé que algunos que todos lo conocen, no vayan a hacer de querer probar con sus dedos qué tan caliente está, pues van a quemar y le perder la vida. ¿Ok? Creo que esos alcanzan bien arriba de los 200 grados. Recuerden que son capaces de derretir estaño.
¿Y el punto de fusión del estaño, jóvenes? ¿Quién me lo averigua rápido ahí, jóvenes? Aprovechemos esa idea. Es importante conocer esto en los materiales. ¿Cuál es el punto de fusión del estaño? 200 y algo, creo. Ahí en sus celulares, jóvenes. Internet. 231.9. 200. 31.9 grados Celsius. A esa temperatura un poquito más alta llega un cautín. No le vayan a meter los dedos. Si se han quemado con cautines ya sabrán lo que quiero decir. Ok, siguiendo con eso entonces, jóvenes, me doy cuenta que durante el proceso solo intervienen, y dice que suponiendo que no hay pérdida de calor al entorno, miren, otra vez la sumatoria de Q igual a ¿cuánto, jóvenes? A cero. Igual a 0. Aquí solo hay 3 elementos que están interviniendo en el proceso. ¿Quiénes son? El hierro, el cobre y el agua. Hierro, agua y cobre. ¿Quiénes están ganando? Puedo aplicar la ecuación de Q ganado igual a menos Q perdido. ¿Quién está ganando? El cobre y el agua. El cobre y el agua. Si yo dibujo esto, jóvenes, me doy cuenta que todo empieza aquí, miren, a 20 grados y se mantiene 85. Si yo pongo y van a llegar a una temperatura que no conozco, de hecho esa es la que ando buscando, ¿no? La temperatura final del sistema. Yo sé que el cobre, jóvenes, va a pasar de un solo aquí, miren. Y el agua también va a pasar, va a tener un Q1 y un Q2. El Q1 puede ser el Q1 del agua, que es ganado, más el Q2, que es del cobre, que es ganado, menos, ¿y quién pierde? Q3, que es el hierro. Resulta el caso que todos estos Q están regidos por masa por C por delta T. En ninguno hay cambio de temperatura. Cambio de fase. Más sencillo, ¿no? Pero siempre es el mismo trabajo. Como ando buscando la temperatura. Ahora, este es más trabajoso porque en todos está la temperatura que, jóvenes. En todo está la temperatura que. La temperatura de equilibrio. Sí, la temperatura de equilibrio, la final. Por lo tanto, tengo que desarrollar término a término, miren, y después ver quiénes tienen la temperatura final, mandarlos al otro lado todos juntos, y los que no tenga temperatura final los mando al otro lado, saco de factor común la T y despejo. ¿Captado, muchachos? ¿André? Sí, ¿Requiere el trabajo? Yo creo que bien requiere más trabajo que los anteriores. Tal vez eso sea lo incómodo. Sí, háganlo. Ahí lo voy a escribir. Sí, no creo que no es tan complicado. Solo que requiere bastante aplicar álgebra, joven. Eso que a nosotros nos aburría bastante, estar desarrollando término a término. ¿Se acuerdan? ¿Va? Que eso no nos gustaba a nosotros. Nunca nos ha gustado estar haciendo tanta chamba, ¿va? Ok, ya sabemos, pero hay que hacerla. Ok, chicos. Quedamos pendientes con el problema 3 entonces de la marmita. Sí. Me buscan jóvenes que es esa marmita eléctrica. Sí, Creo que yo tenía una idea. Ya voy 20 minutos tarde. No, que vaya, lo dejo. Ya voy 20 minutos tarde. Vaya. Cheque. Un placer. Vaya. Cheque. Vaya. Vemos el viernes. Gracias. Gracias, jóvenes.